Bueno, entonces vamos a dar inicio a la gran sesión del día de hoy. El tema es, para continuar con los anteriores en el módulo de cirugía, vamos a hablar sobre abdomen agudo, no obstétrico de causa vascular. Como hemos visto en las anteriores sesiones, hemos visto que las causas no obstétricas pueden ser por traumatismos, como es el trauma de abdomen, también inflamatorias como son pancreatitis, apendicitis, colecistitis. También se ha visto obstrucciones intestinales y úlceras pépticas, y las causas vasculares que son las que vamos a tratar el día de hoy, que son los aneurismas. Vamos a tratar principalmente el aneurisma aórtico, el aneurisma uterino y el aneurisma esplénico. De igual manera, debemos tener en cuenta que causas obstétricas como es la ruptura uterina, el embarazo ectópico y también el síndrome de Helen. Vamos a tratar definiciones, epidemiología, manifestaciones clínicas, cómo se realiza el diagnóstico, cómo es el tratamiento, algunas implicaciones materno-fetales y algunas de sus conclusiones. Entonces, los aneurismas que vamos a tratar, como les he dicho, aórtico, esplénico y uterino, tenemos que empezar inicialmente recordando que la arteria tiene tres capas, una que es la túnica íntima, que es la compuesta por células epiteliales, que es de tejido conectivo, que está en contacto directamente con el endotelio, y una túnica media, que es de músculo liso y también de fibras elásticas, que esta es la que tiene como mayor distensibilidad y contracción en la arteria. De igual manera, tenemos una túnica externa, o también llamada adventicia, que es de tejido conectivo, y allí es donde vamos a encontrar todo lo de la vasa vasorum y también el nervio vasorum. El aneurisma es una dilatación anómala de la pared de un vaso sanguíneo, pero también se puede evidenciar en la pared del corazón. Y esta se empezó a describir desde hace 4000 años aproximadamente, y Galeano la clasificó o la describió como una hinchazón pulsátil localizada. Viene del griego aneurin, que significa ensanchar, y para poder decir que tenemos un aneurisma debe haber una dilatación del diámetro de la arteria 1.5 veces su diámetro, dependiendo de la arteria que estamos hablando. Entonces tenemos que un aneurisma es esa alteración en la estructura y en la función del tejido conectivo, que lo que me va a hacer es alterar esa pared vascular y también alterar la matriz extracelular. Hay un factor de riesgo que tenemos muy predominante, que es la presión arterial, y se ha visto, si tenemos una arteria totalmente normal, la presión se debe alterar o aumentar hasta 56 veces su presión normal para poder generar un aneurisma. Entonces los aneurismas son a partir del tiempo que son de una forma crónica. Tenemos causas congénitas, como lo vamos a ver más adelante, que son por alteraciones genéticas o de tejido conectivo, y también tenemos causas adquiridas, como son todo lo que son aterosclerosis, también infecciones o traumas. Entonces debemos tener mucho cuidado con los aneurismas porque son una de las causas de muerte súbita. Y este se da principalmente a las hemorragias que generan un shock hipovolémico cuando hay una ruptura de este. Tenemos múltiples factores de riesgo, como les estaba diciendo, factores que son promotores de los aneurismas y también desencadenantes de su ruptura. Principalmente es el debilitamiento de la pared vascular, y este debilitamiento se da por unos cambios isquémicos crónicos. Esos cambios isquémicos crónicos se han visto varios, digamos, desencadenamientos donde hay una alteración de los miocitos, que esa alteración de los miocitos se da principalmente por una isquemia crónica, donde la principal causa es la aterosclerosis, donde vamos a disminuir todo el riego sanguíneo al vaso, y eso me va a causar una disminución del óxido en este momento. También va a haber una disminución per se posterior a esto de las fibras elásticas y también de la matriz extracelular, y una disminución de los depósitos de colágeno. También tenemos procesos ateroscleróticos, como les estaba diciendo. Estos procesos son del engrosamiento de la capa, que posteriormente va a llevar a toda la deprivación de oxígeno, como les estaba diciendo, y también de los nutrientes, y va a hacer ese debilitamiento del grosor de la pared. Y los cambios hipertensivos, como les hablaba en principio, que al ser unos cambios hipertensivos de forma crónica, debilitan esta pared y pueden producir los aneurismas. Tenemos también alteraciones del tejido conectivo, que principalmente se van a ver los aneurismas en la población que es joven, y es porque tienen alguna patología de base. Normalmente la población joven no está afectada por los aneurismas, solamente si tenemos factores desencadenantes o factores de riesgo donde los vamos a encontrar. Entonces tenemos como el síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz, el síndrome también de Ehlers-Danlos, que son más adelante vamos a hablar, que son los que tenemos que identificar en la mujer en edad fértil que tenemos nosotros, que es una población joven. También causas infecciosas, se ha visto que también pueden generarse aneurismas sifilíticos, también aneurismas por vasculitis, que estos aneurismas se dan es por propagación de procesos infecciosos que hay aledaños, o también por un émbolo séptico que se puede generar, o una infección directa de la pared vascular. Y también como factor de riesgo tenemos que sean hombres que fumen, de igual manera que tengan hipertensión como le hemos estado hablando, y que tengan algún antecedente familiar de un aneurisma. Debemos recordar en la embarazada que hay muchos cambios fisiológicos, por lo cual nos da un factor de riesgo adicional a los que hemos hablado para poder tener aneurismas. O si tienen aneurismas, que esta pared endotelial se debilite aún más y genere una ruptura.
Entonces debemos recordar que hay un aumento del gasto cardíaco aproximadamente hasta un 50% hacia el segundo trimestre, hay igualmente un aumento del volumen sanguíneo, una disminución de la resistencia vascular sistémica que es máximo en el segundo trimestre, también un aumento de la frecuencia cardíaca que vamos a ver más adelante que en el tratamiento esto influye para la ruptura de los aneurismas y un aumento de la presión intraabdominal. A tener mayor presión intraabdominal en la cavidad, hay mayor probabilidad de que esos aneurismas, la pared se debilite y genere una ruptura. Entonces, tenemos per se a todo lo anterior, que son los cambios fisiológicos, también hormonas. Las hormonas se han visto que afectan la pared de los aneurismas debido a que tienen una influencia de los estrógenos, de los progestágenos y también de la relaxina. Que esto lo que hace es una alteración en la elastina, entonces disminuye la capa per se de la arteria. Con respecto a la epidemiología, el principal aneurisma que vamos a encontrar es el aneurisma de aorta. Es más predominante en los hombres, 4 veces más que en las mujeres, y tenemos una incidencia aproximadamente de 2.6 a 4.7 en los hombres, pero tenemos que recordar que es en personas mayores. Idealmente son personas mayores de 65 años. También tenemos una alta tasa de mortalidad y esta alta tasa de mortalidad ha ido en aumento porque ya hay mayores rupturas. Entonces, es baja la prevalencia, pero la mortalidad es alta. Por eso es tan importante que lo conozcamos. Y de estas pacientes que tienen aneurisma, solamente hasta un 50% llega a una atención médica. Entonces, por eso es la alta tasa de mortalidad, porque no alcanzamos a atenderlos. Se ha visto una tasa de 0.71 en países que están en desarrollo y de 0.22, como nosotros, en países, como los países desarrollados. Tenemos una tasa en México que es algo similar a nosotros, que es de 2.49 a 2.78 por cada 100.000 personas. En España dan una tasa relativa para ambos hombres y mujeres de 5.1% de prevalencia. En Brasil dan 2.5% y en Colombia, en un estudio que se realizó en Medellín, dice que tenemos una tasa de 0.75% de aneurismas aórticos. Un estudio que hizo la Sociedad Europea con la Sociedad Americana de Cardiología nos da una tasa prevalente más o menos de 0.86 a un 1% en toda la población latinoamericana. Con respecto al aneurisma esplénico, tenemos una prevalencia de 0.16 a 0.78 y se aumenta hasta un 10% cuando son mayores de 60 años y este cambia, es más prevalente en las mujeres que en los hombres, por eso estamos tratando el aneurisma esplénico en esta charla. Y el aneurisma uterino, que solamente es de las mujeres, tenemos principalmente las causas que son pseudoaneurismas, no se ven per se solamente el aneurisma, sino que empezamos con un pseudoaneurisma y posteriormente es una ruptura, que tiene una prevalencia aproximadamente del 0.2 al 0.3%. Debemos recordar que la aorta, como estábamos hablando, tiene varias capas, una íntima, una media y también una adventicia, y que esta tiene segmentos. La aorta está dividida en 5 segmentos, donde empezamos desde el arco aórtico hasta la bifurcación de las ilíacas, y también tiene 11 zonas, que dependiendo de la zona donde esté afectada, es que vamos a hablar de la categoría de los aneurismas, que más adelante vamos a hablar. Debemos recordar que los aneurismas es una patología silente, principalmente las pacientes son asintomáticas, solamente se genera, no hay una tensión cuando hay una ruptura de estos. Entonces, es una entidad, como hemos hablado, que es potencialmente mortal, porque es un órgano grande que nos va a llegar desde el corazón hasta todos los miembros pues, inferiores y superiores, y lo vamos a dividir dependiendo de varios, dependiendo de su forma, también dependiendo de sus variantes y de dónde esté ubicado. Por ejemplo, si es de su forma, lo dividimos en sacular, fusiforme o también disecante. Si es de su variante, lo dividimos en inflamatorios, que es un 15% aproximadamente de los aneurismas aórticos, y este se debe a un aumento del colágeno periaórtico que hay, que eso me genera una fibrosis y posteriormente me va a generar el aneurisma. Y en los infecciosos, que es un 85%, como veníamos hablando, que es una de las causales de los aneurismas, y se va por todo la patología posterior a la infección, donde hay un aumento de los factores de citocinas que me generan un aumento de las metaloproteinasas, y esto me va a hacer una disminución del colágeno, generando una debilidad en la capa muscular. Entonces, los principales microorganismos que se han encontrado es el Staphylococcus aureus, el neumococo, la E. coli y la salmonella. Se han visto, como les mencionaba anteriormente, que las causas infecciosas se pueden ver a un trauma directo, también una extensión local del foco infectado, o un microémbolo séptico o una siembra hematógena que está en un foco remoto. Tenemos riesgos, pero dependiendo del tamaño del aneurisma es que vamos a identificar si tenemos un riesgo de ruptura o no. Entonces, inicialmente se daba como tamaño de aneurisma 5.5, que ahí es donde definíamos si el paciente era candidato o no a cirugía profiláctica. Parochuri, en 2021 con acompañantes, hizo un estudio que se llama el estudio MEAS, donde miraron cómo podía
las personas que estudiaron cambiar progresivamente a la dilatación de los aneurismas para poder identificar realmente cómo era lo normal. Este es un estudio que se hizo en 6.000 personas entre mujeres y hombres que tenían entre 45 y 60 años, que es como nada más prevalente, y lo que hicieron mirar es las tasas de aneurismas que tenían. Ellos definieron que realmente la común para no tener riesgo era un diámetro de menos de 3.4, pero que empezaban a haber un riesgo cuando este diámetro aumentaba. No era de 5.5 para tener una ruptura, sino que empezaba a partir de 4, teniendo un riesgo hasta 89 veces de tener ruptura entre 4 y 4.5, y se veía más la ruptura cuando estaban mayores a 4.5, que tenían un riesgo de 6.000 veces de presentar un aneurisma con respecto a los otros tamaños dados. Por eso, la Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Europea definieron que ya ahora no es una dilatación o digamos un riesgo en 5.5, sino que lo definieron entre 4 y 4.4, que ya está una arteria dilatada y que tenemos un aneurisma a partir de 4.5, según esa base de los estudios. Entonces, en ese estudio se vio una prevalencia entre esta población que tenían entre 4 y 4.4 de 2.6 y que tenían mayor a 4.5 en 0.2 de la población estudiada. Entonces definimos de igual manera un riesgo mínimo menor a 4%, un riesgo del 1% anual de ruptura si mide entre 4 a 5 centímetros y un riesgo del 11% anual en ruptura de 5 a 6 centímetros y un riesgo hasta del 25% cuando son mayores a 6 centímetros, para poder tener ruptura. La velocidad de crecimiento normal de un aneurisma es de 0.2 a 0.3 centímetros por año, que es lo que debemos tener en cuenta, por eso realizamos un seguimiento. Si se sale de estos parámetros es donde tenemos mayor seguimiento y ya deberíamos tomar medidas, que lo vamos a ver más adelante. Los aneurismas aórticos, especialmente que es el tema que estamos tratando, lo dividimos en 3 categorías, que son o una disección aórtica, que es la principal, la más prevalente, que es donde hay un desgarro de esa íntima, entonces lo que permite que haya una sangre y mi divida el epitelio en 2. Entonces lo podemos clasificar en hiperaguda cuando son menos de 24 horas, aguda cuando son hasta 14 días, luego subagudas de 15 a 90 días y ya sería crónica mayor a 90 días, que esto lo da la Sociedad Vascular de Cirugía, estos parámetros de clasificación. Se ha presentado en disección aórtica de 5 a 30 casos por cada millón por año, entonces es la más prevalente que tenemos, y eso se clasifica de acuerdo a unos tipos, que es la clasificación de Debye, que la vamos a dar en tipo 1, cuando afectamos toda, hasta acá. Tipo 2, solamente la aorta descendente. Tipo 3, después de la aorta descendente. Y tipo 3B es cuando afectamos desde la aorta descendente hasta la finalización. Y vamos a dar un tipo A o un tipo B, que es con la de Stanford, que la tipo A afecta la parte de la aorta ascendente y la tipo B no afecta la aorta ascendente. Entonces, es una clasificación que debemos tener en cuenta. De igual manera, también la Sociedad Europea de Vascular la clasifican por tipos, donde dependiendo de la zona que esté afectada, le va a dar una nomenclatura. Tenemos el tipo A, que afecta principalmente inicio del arco aórtico, y aquí donde ven la D es lo que me va a decir cómo está, en qué zona está de acuerdo a las zonas de la aorta. Entonces, siempre aquí entramos en una zona 0 en la tipo A. En la tipo B no toma la zona 0, es una zona mayor o igual a 1. Y de igual manera le vamos a dar una clasificación de zona donde esté afectada. Y adicional a esto vamos a decir si es proximal o distal al vaso. Y en la tipo I, que es la indeterminada, inicia en la zona 0, pero realmente no se sabe su foco de entrada. Entonces se clasifica como una I y le colocamos de igual manera la zona en que está afectada. Entonces, después vamos a ver que también uno más común, también es el hematoma intramural. El hematoma es esa sangre que hay en la capa media de la pared en ausencia de un desgarro manifiesto. Entonces solamente se genera ahí un hematoma que va creciendo hasta que llegue a ser disecante y posteriormente tenga una ruptura. Este tiene una incidencia aproximadamente del 5 al 25% y es más prevalente en asiáticos hasta un 40%. Es menos del 10% se resuelven espontáneamente y hasta un 47% es donde progresan a disección, como hemos visto, cuando ya este no es controlado. Se identifican por múltiples maneras, como vamos a ver más adelante. Puede ser por un TAC, por una resonancia, también por un ecocardiograma. Y en el ecocardiograma, un signo identificable en este de un engrosamiento circular de la forma de media luna de la pared, que es mayor a 5 milímetros, que posteriormente también vamos a ver un signo en una radiografía. También tenemos la úlcera aterosclerótica, o también llamado pseudoaneurisma, y este es
que hay sangre que ingresa en la media aórtica, pero como tenemos una cicatrización por la aterosclerosis, me la estanca, por así decirlo. Entonces es como algo de un hematoma, pero solamente la cicatrización me estanca y posteriormente puede ir a una disección si no se cuida esto. Tiene una incidencia de un 2 a un 7% en los casos que son de aneurisma aórtico y tiene un riesgo de ruptura hasta de un 40%. Este se ve principalmente, como hemos hablado, en las causas principales de aterosclerosis, que es por hipertensión, por tabaco, por EPOC o una insuficiencia renal, que son las más prevalentes para tener un pseudoaneurisma. Se clasifica por extensión, donde vamos a tener una extensión 1, que me toma totalmente todo hasta la parte suprarrenal, una extensión 2, donde no vamos a tener una afectación de la aorta ascendente, pero vamos a tener una afectación hasta la bifurcación de las ilíacas, un tipo 3, donde vamos a tener desde aproximadamente T11 hasta la bifurcación de las ilíacas, un tipo 4, donde va a ser después de que pase el diafragma hasta bifurcación, y un tipo 5, donde lo vamos a ver antes del trombo celíaco. Con respecto a la clínica, tenemos que tener en cuenta que pues, los aneurismas de aorta son una enfermedad que es silente, o sea, la mayoría de pacientes van a estar asintomáticos, van a tener algún síntoma cuando ya tienen una ruptura, y ellos van a referir un dolor, que es un dolor agudo, que puede ser desgarrante. De igual forma, este es pulsátil en algunas ocasiones, cuando apenas el aneurisma está creciendo y no se ha roto, entonces es una característica que tenemos que tener en cuenta. Hay múltiples síntomas porque hemos visto que hay diferentes zonas donde puede generarse el aneurisma, entonces dependiendo de la sintomatología clínica y los signos que nos den, vamos a identificar más o menos en qué zona está afectada. Donde vemos si hay una afectación de la presión arterial mayor a 20 milímetros de mercurio en las extremidades, debemos saber que hay un flujo de la rama arterial. Si hay una isquemia intestinal, es por una mala perfusión de la arteria celíaca. Si hay disfagias, es porque hay compresión del esófago que puede estar a este nivel. Si hay disneas, es porque hay una compresión de la tráquea. Si hay dificultad para respirar, es porque puede haber un derrame pericárdico que debemos tener en cuenta. Si hay hemoptisis, es porque ya hay una ruptura de la vasculatura pulmonar. Si hay ronquera, es porque puede haber una compresión del nervio laríngeo en esta zona. El síndrome de Horner, recordemos que es por una anisocoria y adicionalmente una caída del párpado. Entonces, este podemos ver que es por una compresión de la cadena simpática. Isquemia miocárdica por un compromiso de la arteria coronaria. Si hay un nuevo soplo es porque puede haber un encierro incompleto de la válvula, entonces tenemos que ver eso. Si hay oliguria o hematuria es porque hay una mala perfusión a nivel renal, entonces está a nivel. Si hay paraplegia es porque hay una mala perfusión a nivel espinal, entonces tenemos que mirar hacia dónde está la paraplegia. Si hay isquemia de enfermedades inferiores es por una mala perfusión de las arterias ilíacas, entonces vamos a ver que es una zona más distal. Si hay shock es porque realmente puede haber un taponamiento, una hemotoras, hay muchos casos que nos pueden generar, entonces ahí lo vamos induciendo. Y si hay un síndrome de vena cava superior, que hay una compresión de esta, que recordemos que es todo el edema que se da hacia miembros parte superior. Entonces, con respecto al diagnóstico, tenemos un score que se llama el Aortic Dissection Score. Y este va a ver varias condiciones. Me va a ver condiciones predisponentes, me va a ver características del dolor y me va a ver examen físico. De acuerdo a lo que yo tenga en el paciente, le voy a dar un puntaje. Va de 0 a más de 2. Entonces, porque tenemos 3 principios que vamos a ver. Con respecto a las condiciones predisponentes, vamos a ver si sufre alguna enfermedad del tejido conectivo que me pueda indicar que pueda tener un factor de riesgo para un aneurisma. De igual manera, si tiene antecedentes familiares de aneurisma, si tiene enfermedades valvulares aórticas, si tiene manipulación aórtica reciente, entonces vamos a darle un puntaje dependiendo de lo que tenga. En las características del dolor, como dijimos antes, que es un dolor brusco, agudo, que puede ser desgarrante, entonces es un dolor típico de una ruptura de aneurisma. Y el examen físico, si tenemos ese déficit de pulso, ese déficit de presiones arteriales en las extremidades, o en su manera si tenemos un shock, también le podemos dar un punto. Este me da un riesgo de ser, cuando es un puntaje de 0 es un riesgo muy bajo, un puntaje de 1 es un riesgo moderado y mayor a 1 me da un riesgo muy alto. El score tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 64%, y este fue realizado por un estudio que se llama Advicen, que fue estudio de 1850 pacientes que tenían síndrome aórtico agudo, y ellos evidenciaron que el 13% de esa población de los 1680 tenían ese síndrome, y ellos les daba el puntaje mayor o igual a 1. Pero de igual manera lo corroboraron con el dímero D, porque tenemos una característica, que si tenemos un score de 0 a 1, debemos hacer un dímero D. Si este es menor a 500, entonces podemos descartar el estudio porque es muy bajo riesgo para esto. Y si es mayor a 500, deberíamos realizarle una TAC, solamente en ingreso por los signos que tiene el paciente. Y si tenemos un score de 2 a 3, debemos hacer directamente TAC, así no tengamos dímero D, porque es muy sugestivo de la enfermedad.
También tenemos otro score que es el aortas, donde esto va a ver igualmente por clínica, nos da un puntaje de 1, que es una probabilidad baja y mayor a 1, una probabilidad alta, y sí, como ven, los síntomas son muy característicos de aneurisma. Cuando ya empezamos y tenemos un paciente, porque nos puede llegar un paciente con dificultad respiratoria y pensamos otras causas, normalmente se le puede mandar una radiografía de tórax. En una radiografía de tórax, para sospechar un aneurisma, vamos a ver ensanchamiento del mediastino, también vamos a ver una interrupción del contorno de la grilla aórtica, vamos a ver el signo del calcio, que es esta parte que ven acá, donde hay una separación de la túnica, generando este pedacito que ven, que es la calcificación propia, que es un signo de aneurisma. Y también vamos a ver una desviación de la tráquea a la derecha. Si el paciente está con una sonda nasográfica, esta también se va a ver desviada. Otro que tenemos que es el gold estándar, que es la angiografía. Antes se realizaba la angiografía por sustracción digital, ahora se realiza es una angiografía, una tomografía por multidetector que tiene muchas ventajas con respecto a la previa. Y es que es más rápida en tener imágenes, dura menos tiempo, el paciente es menos costosa que la anterior que había y también utiliza menos contraste. Ese es el tipo de imágenes que nos van a dar, donde vamos a poder ver dónde está enfocado el aneurisma. Y también tenemos otra, que es la angiografía por resonancia. Principalmente se lo vamos a dar en pacientes en que debemos disminuir el contraste o en su defecto cuando podemos utilizar gadolíneo en vez de yodo, entonces es una opción porque se utiliza o también se puede realizar sin ningún medio de contraste. Este nos da imágenes en 3D, entonces podemos ver mejor el enfoque del aneurisma y cómo está. Entonces es un estudio que ahora está en apogeo. Y el ecocardiograma transtorácico, que es un estudio que inicialmente no es de emergencia, principalmente es para ver aorta torácica, y esto nos pueden dar imágenes de la raíz aórtica, mirar cómo está su compromiso. También tenemos el ecocardiograma transesofágico, que esto me va a dar cómo está la aorta torácica y también puede ayudar en una evaluación intraoperatoria. Uno que se está viendo mucho es la ultrasonografía intravascular, que es cuando se realizan los procedimientos endovasculares, nos ayuda a ver el lumen y ver cómo está haciendo el procedimiento, que está en apogeo en este momento. Puede ver las imágenes intraluminales en alta definición, entonces es muy bueno para la realización de procedimientos. También nos revela el tamaño aórtico, la tortuosidad y la carga de la placa y calcificación que tiene el aneurisma. Con respecto al tratamiento, como hemos hablado, hay muchos pacientes que tienen factores de riesgo para poder desencadenar la ruptura de los aneurismas, entonces la AJA y la Sociedad Europea de Cardiología nos dan unas medidas preventivas. Si tenemos pacientes con factores de riesgo, debemos realizar, que son reducir, pues utilizar estatinas de alta intensidad para reducir más del 50% de la LDL para poder disminuir los riesgos de aterosclerosis. De igual manera, si tenemos pacientes con aneurismas aórticos, debemos mantener y la presión está mayor a 130/80, debemos disminuir esa presión porque hemos visto que el aumento de la presión per se genera rupturas. Entonces, también debemos utilizar dosis bajas de aspirina para la enfermedad, que son aneurismas torácicos o abdominales, y también esto nos ayuda a reducir los eventos cardiovasculares, como accidentes cerebrovasculares que se pueden generar, también muerte por una enfermedad de arterias coronarias y también por miocardio. Y los que son de aneurismas aórticos abdominales, debemos recordar que se asocian a un 20% mayor de riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años, entonces por eso se da el uso de aspirina. Esto es un flujograma, dependiendo de la edad del paciente, qué deberíamos hacer, sospechamos o no de esto. Entonces vamos a ver si el paciente está menor a 65 años, si es hombre o mujer, y tiene riesgos, deberíamos hacer un screen, porque en el momento están diciendo que si tenemos factores de riesgo, debemos hacer un screen para identificar precozmente sus aneurismas. Si tenemos más de 65 años y es hombre, pero tiene historia familiar, ahí se le va a realizar el screening, pero este paciente pues ha fumado, luego pues, se debería realizar un screening, y si es mujer y tiene historia familiar, de igual manera se va a realizar, y si nunca ha fumado, es razonable también pues un estudio de ecográfico. Si tenemos mayor a 75 años, no importa si es mujer o hombre, pero está asintomático, que hacemos un estudio inicial de screening y se debe repetir el ultrasonido dependiendo de las características propias y el tamaño del aneurisma si se encontró. Propiamente, si tenemos un aneurisma aórtico, ya habíamos visto de unos tamaños, entre 3 y 3.9, o sea, cuando le hicimos un screening y identificamos un aneurisma aórtico, se debe hacer una imagen cada 3 años. Si está entre 4 y 4.9 en hombres, cada 12 meses. Si está entre 4 y 4.4 en mujeres, cada 12 meses. Si está mayor a 5 en hombres cada 6 o mayor a 4.5 en mujeres cada 6 meses. Con respecto al tratamiento, inicialmente si tenemos un paciente que no tiene una clínica aguda de aneurisma roto, pues
o está con aneurisma roto, pero está estable, nos puede dar tiempo a hacer una tomografía para poder mirar cómo puede ser su abordaje inicial, si va a ser por cirugía abierta, que ya vamos a ver, o si va a ser por el cirugía endovascular. Entonces, de inmediato se debe hacer una vigilancia en unidad de cuidados intensivos para poder controlar las cifras tensionales y también la frecuencia cardíaca. Si el aneurisma está aorto, se beneficia de una hipotensión para poder disminuir, digamos, el sangrado per se. También, si tenemos cifras arteriales mayores a 120-80, lo que recomiendan es tener esa hipotensión menor a 120 y también la frecuencia cardíaca entre 60 y 80 para disminuir todo la cascada de Murray. Aquí se identifica que deben ser mejores utilizar beta bloqueadores intravenosos, no orales, sino intravenosos para hacer un mejor control. Y si no tenemos intravenosos o el paciente tiene alguna contraindicación de esto, serían bloqueadores de los canales de calcio no dihidropirídicos o un verapamil o un diltiazem. Y en su defecto posterior, iniciar vasodilatadores si no tenemos las cifras tensionales en meta de presión arteriales hacia la hipotensión. Nunca iniciar vasodilatadores previamente por toda la cascada que tenemos que puede generar un aumento de la frecuencia cardíaca y esto me puede generar de quitar el tapón que tiene en este momento el aneurisma y generar una inestabilidad hemodinámica del paciente. Y se debe controlar el dolor. Recordemos que el dolor aumenta las catecolaminas y todo eso me va a generar un aumento de la presión cardíaca, un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces todo eso me va a generar un empeoramiento del paciente. Y debemos de igual manera tratarlo posteriormente con bloqueadores de los canales de calcio y con un antihipertensivo y ECA si no tenemos las cifras de presión arterial en mix. Entonces, recordemos que el propósito de la intervención quirúrgica es reducir ese riesgo de eventos aórticos, o sea, o que se rompa, o que se diseccione, o que haya una muerte. Entonces, hay dos métodos de ingreso para poder corregir, ya sea cirugía abierta, que es la que más se utilizaba anteriormente, que podemos ver directamente dónde está la ruptura del aneurisma, pero este se realiza o tiene indicación de realizar cuando tenemos un aneurisma de raíz aorta o aorta ascendente menor a 5.5, entonces se puede realizar de una forma profiláctica, o que tenemos un crecimiento mayor a 0.3, como les hablaba anteriormente al año, entonces debemos hacer alguna medida. Si están sintomáticos los aneurismas, deben hacerse también una cirugía, o si están asintomáticos y están mayores a 5.5, como medida profiláctica deben realizarse. También si tenemos un aneurisma de aorta abdominal no roto mayor a 5.5, sería como una medida profiláctica de realizar el procedimiento. La cirugía abierta se ha visto con una tasa de mortalidad que llega hasta el 50%. Por eso se empezaron a implementar otros tipos de tratamiento, como son la cirugía endovascular. Entonces, la cirugía lo que hace es una endoprótesis donde puedo utilizar o no un stent para poder llegar a ese punto de aneurisma y hacerlo como una paredcita. Ahí ella se ha visto que tiene una mortalidad del 18.5%, entonces pasamos de un 50% a un 18.5%, entonces por eso en el momento se elige más una cirugía endovascular. Esto es un videíto de cómo se realiza la cirugía endovascular, también conocida como EVAR. Este se realizó mediante el estudio PRO, donde lo que vieron es, si entramos directamente con una cirugía vascular, como les dije, disminuía la mortalidad un 18%, y de igual manera se podía ver de que pasábamos de anestesia general a anestesia local, porque sabemos que la anestesia general crea todos esos cambios peores a nivel hemodinámico, entonces me puede empeorar el cuadro, por eso la mortalidad de la cirugía abierta es mayor. Entonces ella nos dio un OR de 0.27, donde el 73% de los pacientes bajaba la mortalidad. Debemos tener en cuenta que con respecto a la cirugía abierta, a la endovascular, hay más riesgos de complicaciones a futuro con la endovascular a diferencia de la cirugía abierta. Entonces es un punto que se debe tener en cuenta, por eso se sigue de una forma más cercana. ¿Hablaron? Entonces, esto es un algoritmo de igual manera, donde vamos a ver, dependiendo del órgano blanco, qué hallazgos clínicos vamos a ver, donde nos ve que hay una mala perfusión para podernos guiar en la zona afectada. Y dependiendo si es tipo A o tipo B y la zona en la que está afectada, vamos a hacer un manejo, que puede ser con TEVAR, que es una endovascular, pero a nivel torácico, y ya la EVAR, que es a nivel percutáneo, que podemos ingresar por vena femoral. O en su defecto la podríamos hacer abierta. Tenemos una supervivencia a 5 años con el procedimiento hasta un 82%, y como les hablaba de las complicaciones, principalmente es una disección recurrente, también que tengamos una dilatación aorta o la ruptura propiamente. En el ámbito preconcepcional, si tenemos una paciente que tiene una ortopatía o en su defecto tiene una enfermedad del tejido conectivo, deberíamos hacerle una imagen inicial, principalmente antes de quedar en embarazo para mirar cómo está ese aneurisma y en su defecto, de acuerdo al riesgo que hemos visto anteriormente,
iniciarle o realizarle una cirugía endovascular para poder prevenir el riesgo de ruptura durante el embarazo. Igualmente vamos a hacer un asesoramiento de los riesgos y explicarle que si ya no se quiere operar el mayor riesgo de ruptura durante el embarazo, que ya vamos a ver cuándo es predominante, y de acuerdo al síndrome que tenga, hay un umbral quirúrgico, que dependiendo de la enfermedad de tejido conectivo que en este momento tenga la paciente, es que se va a identificar su tamaño para poder llevarlo a un procedimiento profiláctico. Con respecto a la gestante, debe ser un enfoque multidisciplinario con seguimiento con cardiología y también un especialista de materno-fetal. Y debemos tener en cuenta que la ruptura no es solamente en el periodo gestante, sino que también se puede ir en el periodo posparto hasta 12 meses posteriores al puerperio. Entonces, tenemos todo este momento en que la paciente puede tener una disección de aorta. Entonces, se recomienda una terapia con betobloqueadores durante el embarazo para poder disminuir esa frecuencia cardíaca, como hemos hablado, para poder evitar esa ruptura. Recordemos que la frecuencia cardíaca en la mujer embarazada aumenta, entonces por eso se utiliza, y también debe propagarse hasta el posparto, hasta 12 meses posterior, que es donde tenemos el riesgo de ruptura. También se recomienda hacer un tratamiento hipertensivo si vemos que la paciente no está en metas o como decimos mayor a 130/80 y tiene ese riesgo de un aneurisma, entonces deberíamos bajar las cifras tensionales para poder mantenerlo. De igual manera, hacer un seguimiento trimestral con un ecocardiograma transtorácico para mirar el crecimiento. Si el crecimiento ha aumentado, ya deberíamos llevarlo al procedimiento en el embarazo. Se recomienda de igual manera una resonancia magnética sin gadolinio a pesar pues, de la tomografía. Ya hemos visto anteriormente los riesgos que tiene esta para poder hacer un seguimiento. Si con el ecocardiograma no nos queda como seguro de esto, le deberíamos hacer es una resonancia. Entonces, si tenemos una disección tipo A, como hemos visto, esta normalmente no se da con dilatación aórtica, a diferencia de la tipo B, que, perdón, es al revés. La tipo A se da con dilatación y la tipo B sin dilatación. Si tenemos una paciente de bajo riesgo que no ha tenido un crecimiento del aneurisma, que ha estado estático, y adicional a eso, pues el diámetro aórtico está menor a 4, y su diámetro pues, de la raíz aórtica está entre 4 y 4.5, la podemos llevar a un trabajo de parto, disminuyendo la segunda etapa del trabajo de parto por todo lo que hemos visto de los cambios hemodinámicos. Y si la paciente tiene un riesgo mucho mayor, donde tenemos un antecedente de una disección aórtica o también tenemos un diámetro mayor a 4.5 o entre 4 y 4.5 asociado a un síndrome de tejido conectivo donde tenemos mayor riesgo de ruptura en mujeres en edad fértil, debemos llevarlas a una cesárea porque no la podemos llevar bajo todos esos riesgos. Con respecto al tratamiento médico, se recomienda un tratamiento médico si tenemos una categoría tipo A en la gestación, donde pues no hay requerimiento de cirugías complicadas. Y cirugía en el periodo prenatal, siempre la vamos a dar si tenemos un tipo A en el primer y segundo trimestre, asociado a un monitoreo fetal. Y también vamos a hacer cirugía en una disección aórtica aguda tipo A en el tercer trimestre, que vamos a ver que es la mayor predominante, que hay las rupturas es en el tercer trimestre. Y si hay una dilatación aórtica progresiva, se debe considerar es una cirugía aórtica profiláctica. Entonces, si la vemos en el primer trimestre, realizar la cirugía en el segundo, porque podemos tener una ruptura obvia, es así o sí, en el segundo a tercer trimestre. Entonces, en el primer trimestre hay riesgos en los defectos del desarrollo fetal, por eso no se realiza la cirugía en este momento, y lo ideal es realizarlo a finales del segundo y inicios del tercer trimestre. Este es un estudio donde lo que hizo fue analizar 24 casos de disección aórtica durante el embarazo. Su objetivo era investigar el manejo y el resultado perinatal de la disección. Se realizó mediante un estudio retrospectivo en un hospital de Beijing y la población fueron 24 mujeres embarazadas con disección aórtica. 17 casos eran Stanford tipo A y 7 casos Stanford tipo B y se siguieron desde el 2006 hasta el 2016. Los síntomas que ellas referían eran dolor en el pecho, algunos eran radiantes, y sí, desde la quinta semana de gestación hasta un mes postparto refirieron esos síntomas de donde se vio la disección. El diámetro aórtico se vio con una media de 2.9 hasta 10, con un promedio de 5.6, y el dímero D, como recordemos que se debe tomar, tuvo una media de 448 con un promedio de 1097 hasta 1209. Entonces, 19 pacientes se sometieron a cirugía entre las 5 semanas a un mes posparto. 4 pacientes se realizaron fue después de la terminación del embarazo. 9 pacientes se sometieron a cesárea y posteriormente se hizo la cirugía de reparación. Y 6 pacientes se realizó cirugía antes de terminación del embarazo. El tiempo de interrupción aproximadamente fue desde las 6 semanas hasta la 37. El peso al nacer fue en una media de 1080 hasta 3800, fue una mediana de 2302. Y los resultados maternos fetales fueron que 20 pacientes sobrevivieron después del tratamiento, con un 83% de ellos. 4 pacientes murieron, que fueron el 17% de las pacientes, y 10 casos fueron nacidos vivos.
4 bebés a término y 6 bebés prematuros que se realizaron en la intervención. Llegaron como conclusión que el embarazo pues con una disección aórtica es pernicioso, de igual manera que se debe hacer una intervención o una identificación temprana y que el diagnóstico debe ser inmediato, de igual manera la intervención debe ser rápida para evitar la ruptura. Con respecto al aneurisma esplénico, este es lo igual, una condición donde hay una dilatación en la arteria esplénica más o menos al 50%. Se ha visto que el aneurisma es a partir de 1 centímetro y tiene más riesgo de ruptura a partir de 2 centímetros. Es el tercer tipo de aneurisma más común y es el primer tipo de aneurismas esplénicos más comunes, siendo un 60 a un 70%. Posteriormente le siguen los portales, los mesentéricos, pero ese es el más común. Es raro, pero es muy mortal. Y hay un alto riesgo de ruptura, donde puede haber una ruptura principalmente proximal, es el que menos van a ver, pero es el que más se rompe. Se asocia con condiciones que hay un aumento de flujo sanguíneo, adicionalmente también a fístulas atrioventriculares y una hipertensión portal. También se ha visto con poliarteritis, endocarditis y afecciones inflamatorias. Y mayor al 50% de las pacientes que tienen estos aneurismas son afectaciones menores de 40 años, como son nuestra edad. Se clasifican en verdaderos o en falsos, que serían los pseudoaneurismas, y los verdaderos es cuando todas las capas y el pseudoaneurisma es cuando se expande una capa y una ruptura focal, como hemos visto anteriormente. El pseudoaneurisma es el que está en aumento, es el que mayor van a ver, a diferencia de los verdaderos, y es el que se rompe. Entonces, los casos principalmente lo van a ver son de pseudoaneurismas. Es principalmente en los hombres y es debido a causas de pancreatitis aguda cuando se realizan procedimientos que pueden afectar y crear los aneurismas. De igual forma, como les comentaba, están relacionados con intervenciones biliares percutáneas endovasculares. El principal lugar donde se van a encontrar en un 87% en el tercio distal, en un 22% en el tercio medio y en un 6% en el tercio proximal. Aunque es menos en el tercio proximal, son los que más se rompen. La clínica, 95% son asintomáticas, es igual que el aórtico. Cuando son sintomáticas es cuando ya hay una ruptura, que es igual, es un dolor que es agudo, desgarrante, de inicio súbito. De igual manera, pueden tener síntomas no específicos, como es un dolor en epigastrio, también en cuadrante superior izquierdo, asociado a náuseas, vómito, diarrea, o también un dolor en hombro, que se irradia hacia hombro izquierdo. Entonces, cuando hay una ruptura, hay un rápido deterioro de la función, entonces eso nos puede llevar también a síntomas abdominales como torácicos, como les hablaba anteriormente, por el tipo de dolor que se irradia, y también es confundido con un desprendimiento de la placenta, con una ruptura uterina o en su defecto con una embolia pulmonar. En un 70% se piensa que son a causa de estos síntomas, pero cuando se entra intraquirúrgicamente se ve que es un aneurisma esplénico. Entonces, es menos diagnosticado inicialmente, sino que es un diagnóstico final a la intervención. Entonces, recordemos que esto nos puede llevar a un shock hemorrágico grave, de inicio repentino y de igual forma que se considera no traumático. El diagnóstico se realiza de una forma incidental. Este principalmente se puede ver por ecografía. Como nosotros tenemos gestantes, es donde más se va a identificar al realizar la ecografía de seguimiento obstétrico. Y en el caso de emergencia, lo que se utiliza son los ECOFAS para poder ver líquido libre. Posteriormente, cuando ingresan, cuando ven el líquido, piensan que es una ruptura o un desprendimiento, entonces ingresan y ven que es un origen diferente. Entonces ahí es donde se identifica el aneurisma esplénico. Aquí vamos a ver una imagen donde se ve el aneurisma en ecografía, que es con Doppler para poder sospecharlo. De igual manera se puede hacer con tomografía, pero esta necesitamos contraste, entonces la limitamos mucho al uso de las gestantes, y lo que se va a ver es una masa en atenuación baja en contacto con la arteria esplénica. Recordemos que solamente se debe emplear si es necesario, si no debemos utilizar otros métodos, y ahí se ve la masa. O en su defecto, en vista arterial, se ve ahí el aneurisma, que es otra opción. La angiografía es el gold estándar para poder identificar todo tipo de aneurismas. Esto también necesita contraste y lo que se ve es la acosidad de la luz. Por eso se va a identificar y la ruptura de este. En el embarazo solo se utiliza realmente si hay una intervención radiológica, si no se hace con otros medios diagnósticos o en su defecto si hay una alta sospecha se realiza en beneficios contras. Y así se ve la imagen con la ruptura propia del aneurisma. Entonces, como les hablaba, se puede realizar un FAS, donde vamos a ver el líquido libre y posteriormente a esto realizar una resonancia magnética si no se está seguro o entrar a cirugía que se identificaría intraquirúrgicamente el aneurisma. El tratamiento se debe hacer una cirugía sí o sí. Esto no es como el anterior donde puede haber un manejo conservador. Entonces, la cirugía se debe realizar en aneurismas que están sintomáticos en embarazadas
también en aquellas que planean tener un embarazo y tienen un antecedente de un aneurisma, donde el tamaño es mayor a 2 centímetros, donde hay asociada una hipertensión portal o en su defecto el paciente va a ir a un trasplante de hígado, independiente del tamaño, debe hacerse cirugía previamente. Se realiza principalmente la cirugía por laparotomía, donde pues se emplea en casos de ruptura. Lo que se hace es una ligadura, dependiendo de dónde se encuentre. Si la afectación es proximal, se hace solamente una ligadura, pero sin esplenectomía, y si es distal, se hacen ambas. Tiene una tasa de mortalidad hasta el 3% y un riesgo de complicaciones posoperatorias hasta un 25%, donde vamos a ver lesiones del vaso o también lesiones pancreáticas. Ahora se está utilizando mucho la laparoscopia, que también se ha visto que es muy eficaz al respecto. El punto es de que a veces les puede ser más difícil con mujeres en embarazo. La terapia endovascular también se está realizando para embolización con o sin stent, y esta se hace bajo anestesia local, lo cual es una ventaja. Y tiene una rápida recuperación. Entonces es tanto una herramienta diagnóstica como una herramienta terapéutica y tiene una tasa del éxito que va hasta el 92%, entonces está empezando a utilizar. Hay menos mortalidad de igual manera y menos morbilidad con respecto a la cirugía abierta. El punto de lo que les hablaba también es igual que en el aneurisma aórtico, y es que la abierta presenta menos complicaciones y reintervenciones porque se identifica y se corrige de una vez. En cambio, la endovascular puede quedar alguna. Y el manejo conservador solamente se da cuando no tenemos lo anterior que hemos visto, o sea, la paciente está asintomática, no va a quedar embarazo, no planea hacer embarazo, todo eso, hacemos un manejo conservador, que es hacer cambios en el estilo de vida, que deje de fumar, que hemos visto que es un factor de riesgo, manejar antiagregantes, de igual manera manejar antihipertensivos y estatina. Y lo que se hace es un seguimiento. El seguimiento va a ser ecográfico idealmente de 1 a cada 2 años, y si este aumenta o vemos algunas características que han aumentado en tamaño, ahí iríamos a una intervención quirúrgica. De igual manera, tenemos que tener en cuenta que esto tiene una mortalidad más alta porque cuando llega la paciente de seguimiento puede que ya tenga una ruptura o simplemente haya urgencias por ruptura antes del seguimiento. En la gestante se empezó a identificar este aneurisma en 1770 y ella igual debe ser seguida por un equipo multidisciplinario con un cirujano vascular, y tenemos un riesgo de ruptura durante el embarazo del 3%. Principalmente se dan en el tercer trimestre. La tasa de ruptura es un 12% en los primeros 2 meses, luego pasa un 69% en el tercer trimestre y un 13% durante el parto y un 6% postparto. Entonces, es una tasa muy diferente de mortalidad de la gestante a la no gestante, con una tasa de mortalidad del 75% en la gestante y fetal hasta el 95%, a diferencia de la no gestante que llega hasta un 36%, entonces por eso lo debemos identificar y tratar previamente. De igual manera, si tenemos bajo riesgo a parto o si tenemos alto riesgo a una cesárea. Este es un reporte de casos donde fueron diagnosticados pacientes con un síndrome aórtico agudo en el periodo de 6 años en el Hospital Naval, donde tuvieron como criterios de inclusión que fuese de sexo femenino entre 15 y 49 años. Se le realizaron TAC de 14.114 TAC para poder identificar de forma incidental los aneurismas, y ellos tenían una tasa aproximadamente de partos de 27.587 partos al año. Solo 6 pacientes en mujeres de edad fértil se identificó este aneurisma, o sea que no es que no se identifique, sino que tiene una tasa, como hemos visto, muy baja, pero puede encontrarse. 2 se identificaron secundario una ruptura durante el embarazo, y los otros 4 fueron identificados de forma incidental por un TAC abdominal, que eran poblaciones que eran mayores de 50 años. Entonces se encontró una prevalencia del síndrome aórtico que es inferior al 0.1 y una prevalencia de ruptura durante el embarazo de 0.01, perdón, que me da 3.6 casos de ruptura por cada 100.000 mujeres en embarazo. Y me da este algoritmo de seguimiento. En caso tal de que yo tenga un hallazgo incidental de un aneurisma esplénico, en el primer trimestre, no importa el tamaño, se va a hacer la embolización después de ese trimestre, como hemos visto. Si tiene menos de 34 semanas, pero es mayor a 2, se hace después del primer trimestre, y si es menos de 2, se hace un manejo conservativo hasta la semana 34 con un seguimiento de imagen. Y si es mayor a 34 semanas, no importa su tamaño, se debe hacer también una tomografía y hacer una embolización postparto. Con respecto al uterino, es igual, tenemos verdaderos y pseudoaneurismas, que serían los falsos. Los más prevalentes son los pseudoaneurismas. La característica de estos es que ocurre después de un evento traumático, o sea, posterior a un parto, una cirugía pélvica o una hemorragia postparto que haya tenido posteriormente. Se puede debilitar esa capa de la arteria uterina y posteriormente en un siguiente parto, ahí sí tener ruptura. O en su defecto puede ser durante la gestación, cuando está al final del trimestre, donde hay aumento de las contracciones y todo, puede generarse la ruptura. Tiene una incidencia de ruptura cuando es mayor a 1 centímetro por el grosor de la arteria,
y son más frecuentes en mujeres que son mayores de 50 años. Lo van a ver. La clínica es de igual manera, es un dolor, que es un dolor agudo, que es pélvico, puede ser abdominopélvico. Les voy a presentar ahorita unos casos y es que las pacientes tenían dolores, un dolor que era constante, que inició tempranamente, pero el dolor se fue agudizando. Entonces fue a medida que fue creciendo el aneurisma. De igual manera pueden asociarse a sangrado vaginal, que es principalmente por la localización de la arteria, y pueden también tener náuseas, vómito, diarrea, por eso se puede confundir con otros síntomas. Debemos recordar que el útero va a estar hipertónico, va a estar doloroso y se puede sentir una masa parauterina para poderlo sospechar. En muchos casos llega ya con un shock hipovolémico y se piensa que es de origen obstétrico, como hemos visto en otras causas, y ya posteriormente se evidencia que realmente no es esto. Los factores de riesgo, como les mencioné, es traumatismos a nivel pélvico o de pronto también que tenga una cirugía a nivel pélvico. Un hallazgo que también podemos tener y es que es una causa de código rojo posterior a ese, que la paciente sigue sangrando y es porque tiene una ruptura de aneurisma, que también se ha visto. Entonces, cuando no hay identificación de otras causas de código rojo, esto también es lo que se debe pensar. Entonces, como hemos visto, puede ser una hemorragia postparto y debido a esa lesión de la pared donde genera un abultamiento y posterior al trabajo de parto, genera una ruptura por el debilitamiento de esta pared. El diagnóstico también es incidental, que se realiza con ecografía de seguimiento obstétrico y esta ecografía per se debe ser transvaginal para poder identificar en las arterias uterinas si hay una dilatación de esta. De igual manera se debe hacer con Doppler, donde van a ver el signo del yin yang, que es entre jóvenes, que eso se ve. Entonces, ahí es donde se debe sospechar es que tiene un aneurisma. También se puede ver por tomografía o resonancia magnética. Recordemos que es con uso de contrastes, es de beneficios, riesgos, dependiendo de la clínica del paciente. Y ahí nos va a identificar si la podemos usar, es si no tengo claro con ecografía, porque se ve más con ecografía por el abordaje, hacer la tomografía. Y así es que se van a ver, que se ve como la región pélvica. También se puede realizar un angiograma si anterior a esto sigo con la sospecha o no tengo tomografías, pero si tengo en el momento el angiograma, realmente es el gold estándar y lo que se va a hacer es útil tanto para diagnóstico como tratamiento. Si se identifica durante la angiografía, se puede realizar de una vez la embolización y se va a ver la ruptura. Entonces, el tratamiento, tenemos un riesgo de ruptura cuando es mayor a 2 centímetros, debe hacerse o una ligadura abierta o en su defecto una embolización. La embolización es el gold estándar de tratamiento por su abordaje, que es más fácil, y es una técnica que es invasiva, es mínimamente invasiva. El abordaje puede ser transvaginal guiado por ecografía también para realizar la embolización, y se hace es con una inyección de trombina. Entonces se aplican de 100 a 300 unidades para poder realizar la oclusión del vaso. Normalmente se ocluye en un 80% y puede que necesite reintervenciones. De igual manera, se asocia con malos resultados en el embarazo porque hay una restricción del flujo hacia la placenta. Entonces el bebé puede tener una restricción del crecimiento intrauterino per se por esto. La ligadura se puede realizar, pero solamente cuando no haya cirugía endovascular, entonces solamente se realiza por medio quirúrgico, si no hay la anterior. En la gestante se debe seguir con equipo multidisciplinario de igual manera con cirugía vascular. Recordemos que hay un aumento del flujo uterino hacia el tercer trimestre, lo que aumenta el riesgo de ruptura hacia este trimestre. Y el aneurisma es un diagnóstico diferencial en las mujeres que están embarazadas, que presentan masas pélvicas y también masas vaginales. Entonces también la debemos pensar. Genera un aborto espontáneo temprano cuando se realizan las embolizaciones tempranas, hasta un 41%, y hay mayor riesgo de isquemia uterina con la realización de la embolización. Debemos hacer una ecografía Doppler de seguimiento para mirar cómo está creciendo este aneurisma. Si lo que se va a hacer es un manejo, digamos, conservador de seguimiento y en su defecto de crecimiento mayor a 2 centímetros, deberíamos hacer una intervención. Y debido al alto riesgo, como hemos hablado, el trabajo de parto per se, por todo lo que genera, puede generar una ruptura. Entonces, sí o sí, estas pacientes deben ir a cesárea. Realmente en la literatura no es que se encuentre mucho al respecto, solamente son reportes de caso. Ese es un reporte donde habían pacientes que consultaron muy seguido por lo mismo, con síntomas inespecíficos, como les dije anteriormente, y lo que se evidenció posterior es que tenían aneurismas uterinos. El primer caso es una primigestante de 33 años que venía consultando desde la semana 18 por dolor, que era constante, que iba aumentando, hasta que llegó a la semana 37, donde le identificaron, como les vi esta imagen, donde identificaron esto y dijeron que era un aneurisma, pero la llevaron a parto. ¿Y qué pasó con el parto? Tuvo una hemorragia y la paciente se murió porque obviamente se rompió. Entonces, ese es un caso que identificaron. Y el otro, como ya habían tenido la experiencia del previo, lo que hicieron fue hacerle inicialmente, porque la paciente tenía los síntomas muy específicos a la primera,
y lo que hicieron fue hacerle esto, vieron que tenía un aneurisma y ahí sí la llevaron a cesárea. Y en la cesárea obviamente hubo unos desenlaces muy diferentes a la paciente anterior. Entonces, recordemos que banderas rojas para llevar a la casa son todas esas pacientes que tienen procesos ateroscleróticos o hipertensivos que nos pueden llevar a aneurismas. De igual manera, las pacientes que tienen tejido conectivo, que son las principales que nosotros debemos tener cuidado porque son las que van a tener rupturas jóvenes, a diferencia de los otros que son ya personas mayores. Y estos son los síndromes que debemos estudiar. En su defecto, que tenga antecedentes familiares, o ella per se lo tenga, debemos estudiar eso y también hacer un estudio genético. También, si tiene antecedente de un aneurisma, también se le debe hacer un screening para mirar si no tenga un aneurisma en otra parte. También antecedente familiar, no solamente es personal. Y si tiene antecedente de un trauma o una cirugía pélvica, también deberíamos hacer un screening para identificar que no tenga aneurisma y no nos pase lo de los anteriores pacientes que puede tener una ruptura. Como conclusiones, recordemos que los aneurismas no son una causa frecuente del dolor agudo, pero se encuentra con una baja tasa, por eso debemos identificar muy bien los síntomas clínicos y igual los cambios fisiológicos donde la gestante nos da un mayor riesgo de ruptura. El pseudoaneurisma es más frecuente que los otros. Podemos hacer un seguimiento, pero tenemos que tener muy en cuenta su screening que debe ser de una forma constante y la ruptura es catastrófica, que nos puede llevar hasta la muerte de una paciente. Recordemos que tenemos una mortalidad hasta el 80%. El manejo debe ser multidisciplinario con un seguimiento tanto por cirugía vascular como materno-fetal y las manifestaciones clínicas pueden confundirse con causas que pensamos que son obstétricas, pero tenemos otras causas que nos pueden generar esa ruptura. Y gracias. Y listo.